Ya, perfecto. Algunos les voy a mostrar acá cortito cómo procesar imágenes Landsat 7. Landsat 7 tienen el problema de que como tienen píxeles sin datos, hay que rellenar esos píxeles para poder ver bien la imagen, ¿vale? Entonces acá el proceso que yo recomiendo es que eh, puede ser diferente el orden porque puede ser eh, primero cortar las bandas en el sitio de estudio, luego rellenar los píxeles y posteriormente hacer las correcciones con el SCP. ¿Vale? Entonces, también podría ser, por ejemplo, no cortar la imagen antes, sino que hacer al tiro el relleno de píxeles y después hacer el SCP y después cortar, ¿vale? Pero esa opción la recomiendo cuando tengan un computador relativamente no potente, pero que dé para estar procesando todo eso, todas las bandas, hacer el relleno, ¿vale? Entonces aquí les voy a mostrar el proceso que es más para computadores más limitados, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar las bandas, ¿vale? Entonces voy a cargar desde acá, voy a cargar las bandas de Landsat 7, ¿vale? Entonces, sí, perfecto. Voy a cargar acá. Vale. Ahí están mis bandas. Claro, si yo, por ejemplo, observo, por ejemplo, la banda 4, qué sé yo, y me voy al detalle, ahí están los píxeles sin información, ¿vale? Entonces, hay un complemento que se llama Value Tool, que se instala así, ¿vale? Value Tool, ese de ahí, ¿vale? Ustedes la pueden descargar, instalar y queda con ese símbolo acá, ¿vale? Que permite ese... no me deja borrar. ¿Qué les permite eso? Que es ese de ahí. Es que ustedes pasan el cursor y fíjense que acá les muestra el valor en la capa que está activa. Entonces, fíjense que aquí me muestra un valor y aquí me dice no data, ¿vale? Entonces, eso no data hay que rellenar, ¿vale? Vale. En versiones anteriores, en las descargas, estos valores estos píxeles venían con valor cero. Entonces, al hacer el relleno no servía porque no lo reconocía como no data, ¿vale? Actualmente, en las descargas que uno hace de Landsat 7, estos píxeles dicen no data, ¿vale? El computador, por así decirlo, lo reconoce como que es un píxel sin información. Antes venían con valor cero y el cero es un valor. Entonces el computador, el complemento no podía hacer el relleno porque no lo reconocía como algo sin valor, como sin dato. Y ahí había que hacer un trabajo previo que era cortar y en el corte decirle que el valor cero era no data. Que también lo voy a indicar acá para que... vale. Entonces acá, esta es mi zona, voy a poner una zona de estudio por aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a cortar? Igual como lo habíamos hecho anteriormente, con el SCP, entonces genero el juego de bandas, actualizo acá, perdón, ahí están todas mis bandas, las selecciono todas, perdón, las agrego, esto está en el Bandset 1, entonces me voy a preprocesamiento, recortar, le digo que corte el Bandset 1 y ojo, aquí dice usar el valor 0 como no dato. En las versiones antiguas, repito, cuando uno descargaba Landsat, esas líneas sin información aparecían con píxeles igual a 0. Entonces ahí era necesario decirle que el 0 fuera considerado como no dato. En este caso no es necesario, pero igual está eso y lo dejamos tal cual. Vamos acá para seleccionar el área y vamos a decirle que va a ser desde aquí hasta aquí, ¿vale? Le ponemos run, vamos a guardar en el escritorio en una nueva carpeta. Aquí le voy a poner L7 de Landsat 7, crear y abrir. Entonces ahí en L7 me va a cortar, si yo voy acá y veo L7, ahí están apareciendo los clips, ¿vale? Cosa importante, chiquillos, recuerden que yo les decía que en el metadato de estas imágenes satelitales está la información para hacer las correcciones. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes también, voy a retroceder acá,
es que el metadato, el MTL que está aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar en la carpeta que acabamos de generar, ¿vale? Para dejarlo junto. Entonces ahí está el metadato junto con las bandas cortadas. Perfecto. Ahora me voy acá, cierro esto. Ay, que no me pesca eso. Cierro. Y si yo, por ejemplo, veo solamente los cortados, verifico que efectivamente está la imagen cortada, ¿vale? Aparecen esas líneas sin información. Ya. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Es el relleno, ¿vale? Y el relleno se hace, esto lo voy a cerrar nomás. Y el relleno se hace con una opción que es raster, análisis, rellenar sin datos, ¿vale? Y en rellenar sin datos lo podemos hacer banda a banda, una por una las bandas, de la siguiente forma. Voy a mostrar una sola banda como se podría hacer. Selecciono la banda, por ejemplo, banda 1. Esto queda tal cual. La distancia máxima en píxeles, lo que yo le explicaba en clase. Esto lo que hace es consultarle a los vecinos los valores de los vecinos y le asigna el promedio, por ejemplo, del valor de los vecinos al píxel sin información. Entonces aquí le podemos poner 20, por ejemplo, que le consulta a los píxeles que están alrededor de 20 píxeles alrededor, por así decirlo. Esto lo dejamos tal cual. Y el relleno lo vamos a guardar en un archivo. Y aquí es importante que, por ejemplo, si ustedes lo hacen así, que esto diga archivo TIFF. Archivo TIFF está al principio, si no me equivoco. TIFF, vale. Eso tiene que ser TIFF. Y por ejemplo, como profesor de la banda 1, le pongo, copio aquí el nombre, solamente el nombre. Ahora creo una nueva carpeta. Aquí le voy a poner rellenados, crear, y en la carpeta rellenados la guardo ahí, ¿vale? Entonces, como copié, como le hice clic al archivo, se copió el nombre, entonces no tengo que cambiarlo de nuevo. Entonces ahí está el nombre. Incluso le puedo poner aquí al inicio, como prefijo, le puedo poner reg de rellenados, ¿vale? Por ejemplo. O puedo dejarlo tal cual, total lo dejé en una carpeta llamado rellenado. Qué sé yo. A lo que voy es que entiendan, de que se sepa de qué ese archivo es el rellenado. Le pongo guardar y le pongo ejecutar y se ejecuta súper rápido, fíjense. Voy a cerrar esto. Y fíjense que voy a ocultar todo esto, voy a dejar la banda 1 que rellené y fíjense el relleno como quedó. S versus S. Esa era la imagen con la línea, este es el rellenado. Y visualmente casi no se notan, ¿vale? O sea, si yo me voy a hacer zoom acá y ahí, fíjense que, bueno, no sé si alcanzan a verlo en el monitor, pero esa parte de ahí se nota como un poco difusa, ¿vale? Es porque hizo el rellenado con el promedio de los valores, de los píxeles alrededor, ¿vale? Entonces, todas esas líneas se ven un poco difusas, pero la apariencia de la imagen es como si no tuvieran línea, ¿vale? Entonces, eso. Esto lo pueden repetir banda por banda, una por una y terminar, ¿vale? La otra opción, que es más rápida, esto lo voy a eliminar para que no quede aquí, ¿vale? La otra opción, que es más rápida, es seguir esto mismo en el análisis, rellenar sin datos y irme ahí donde dice ejecutar proceso como proceso por lotes. Varias opciones en QGIS tienen esa opción. Varios complementos o operaciones tienen esa opción, ejecutar proceso por lote. La selecciono. Y aquí, ¿cómo era que se ponía? Sí, pero es auto rellenar, añadir, seleccionar, añadir todos los archivos de selección, Open Layer, vale. Fíjense, al seleccionar, perdón, autorrellenar, en autorrellenar le puedo decir que seleccione todos los archivos que están abiertos en mi espacio de trabajo, ¿vale? Entonces seleccionar de Open Layer, selecciono todas las bandas, le pongo aceptar. Si agrando un poquito más, me fijo que está la banda 1, 2, 3, 4, 5, 6,
las dos bandas termales, o sea, la banda termal repetida. Ya les expliqué a qué se refería eso. 7 y 8, ¿vale? Y el resto, fíjense que simplemente esto lo autorrelleno. Por ejemplo, le pongo aquí 20 y le pongo autorrellenar, rellenar hacia abajo, 20. Entonces no tengo que hacerlo dos veces ni tres veces ni nada. Número de iteraciones no usar máscara no, máscara tampoco. Y el relleno, el resultado final, le voy a poner que ¿cómo era esto? Era se me olvida siempre esto. Autorrellenar, rellenar hacia abajo. ¿Cómo era que se ponía? Me van a odiar porque eso no me acuerdo de las cosas. Rellenar hacia calcular por expresión. Creo que no, tampoco era otra opción. ¿Cómo era esto? Era a partir de los nombres anteriores, pero no me acuerdo cómo se ponía. Añadir valores por expresión. ¿Cómo era esto? A ver si selecciono el primero. Voy a hacer algo. De aquí me voy acá y veo la banda y le digo que sea la B1. Guard, cancelar, cancelar. Landsat 7 rellenadas. Voy a poner eso, reemplazar. Sí. Cuando selecciono el nombre, me demoré. Cuando selecciono el nombre de la primera, me pregunta modo de autorrelleno. Entonces aquí le pongo rellenar con valores de parámetro, con números, con valores de parámetro creo que era. Rellenar con cada capa de entrada. Entonces, fíjense, me relleno el nombre de salida con el nombre original de la capa de entrada, ¿vale? Entonces pero aquí lo repitió, entonces espérenme. Entonces voy a volver a hacer, voy a poner acá que le voy a poner el nombre reg de rellenada guión bajo, ahí sí era perdón, rellenada reg guión bajo, le voy a poner ok y rellenar con valores predeterminados, acá para entrar a aceptar. Y ahora si reviso bien, dice, fíjense en la ruta, en la carpeta rellenado le puso nombre reg, lo que puse yo, guión bajo y el nombre de la capa original, banda 1, banda 2, etc. Así era. Cargar capas al completar y le ponemos a ejecutar. Entonces ahí va a estar haciendo todas las capas. Vale, yo me demoré harto porque hace tiempo que no hago esto, chiquillos, perdón. Y ahí termino. Cerrar. Y si reviso, aquí están las bandas. Fíjense que están las rellenadas versus las no rellenadas. ¿Vale? Estas dos se me quedaron acá. Ahí. ¿Vale? Y aquí está la red. Vale. Entonces ahí por ejemplo podemos comparar, ocultar, por ejemplo podemos comparar la banda 4, ¿vale? Esa es la banda 4 con las líneas y la banda 4 sin las líneas. O sea, ahí sí. ¿Por qué se nota? No se nota nada, ningún cambio acá. Porque recuerden que aquí me está mostrando las líneas. Pero las líneas, como son no datos, son transparentes. Entonces me está mostrando la capa de acá abajo. ¿Vale? No sé si se dan cuenta. Entonces aquí hice el relleno con todas las bandas. Perfecto.
Y ahora lo que puedo hacer es irme al SCP, voy a eliminar todo esto para que no me estorbe mucho. Irme al SCP, preprocesamiento, Landsat, voy al directorio donde están mis imágenes, están los rellenados, ahí están los rellenados, perfecto. Ese clip tengo que borrarlo antes de eso. Ese clip me quedó de los rellenados, ese clip, perfecto, ahora sí. Entonces ahora voy a buscar la carpeta en rellenados, fíjense, rellenados, ahí están, vale, perfecto, me carga acá. El MTL, como no está en la misma carpeta, no me cargo los valores acá, entonces voy a ir a buscarlo en rellenados, ahí está el MTL, vale, abrir, y ahí sí me cargó. Le digo que aplique la corrección atmosférica. Ya, esto no se lo había explicado antes. Realizar el pan-sharpening. El pan-sharpening es una operación que se hace para usar la banda 8, que es la banda pancromática, que tiene un tamaño de píxel de 15 metros. Entonces el píxel es más chiquitito. Espectralmente hablando no me sirve de mucho la banda 8, ¿vale? De partida. Pero ¿para qué se usa? Es para aumentar la resolución de las bandas del espectro visible y del infrarrojo cercano, ¿vale? Entonces, fíjense que le voy a poner pan-sharpening para que vean el resultado. Y eso, pues entonces, run. Y voy a guardar esto en rellenados y voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar SCP. Abrir. Y ahora está trabajando. Si voy a revisar la carpeta, ahí deberían empezar a cargarse los datos. Y ahí me está haciendo el pan-sharpening de esas bandas. Entonces por eso le pone pan. Entonces, fíjense algo. La banda 3 tiene un pan con la resolución aumentada y tiene una banda 3 sin el pan, ¿vale? Entonces eso. Y fíjense el tamaño de la banda. Por ejemplo, ya el mismo ejemplo de la banda 3. La banda 3 con el pan-sharpening pesa 40 megas. La banda 3 sin el pan-sharpening pesa 3 megas. Entonces ese cambio, ese peso, cambia de peso, es debido a que al hacer el pan-sharpening el píxel pasa de 30 por 30 metros a 15 por 15 metros. Entonces ese es un aumento de 4 veces el tamaño, ¿vale? Y ahora si lo veo acá voy a cerrar esto, ¿no? Como lo veo acá, por ejemplo, voy a ocultar todas las capas y mostrar solamente la banda 4 y la 4 con el pan-sharpening, y voy a hacer zoom a una parte donde puede ser por aquí, qué sé yo. Entonces fíjense, ahí está, no sé si se alcanzan a ver en el video, ahí está, se alcanza a ver el tamaño del píxel, en cambio acá se ve más chiquitito. Entonces ese es el aumento de resolución. Yo no lo uso tanto acá porque el método que usa para hacer ese aumento de resolución, que es un algoritmo, no es muy bueno, ¿vale? Entonces sirve para aumentar un poquito la resolución, pero de repente manda errores y se ve medio extraña la imagen, ¿vale? Entonces voy a quitarlo esto de acá por si acaso, pero al menos ya saben para qué sirve. Y aquí está las bandas y con, fíjense que ya está corregidas atmosféricamente. Está la banda 8 de 0 a 1, la banda la termale en temperatura, y todas las otras están de 0 a 1, ¿vale? Perfecto, está corregido atmosféricamente. Todas dicen RTL y además está rellenado, ¿vale? Si se fijan ahora ya no hay línea, ¿vale? Sí se nota lo que yo mencionaba antes, que esas como que se nota como difuso ahí en donde había línea, ¿vale? Entonces aquí ya podemos generar construir raster virtual, por ejemplo. Rapidito lo voy a hacer porque esto ustedes ya lo saben, se supone. La banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La 8 la voy a quitar porque no me interesa tenerla acá, porque recuerden que esa banda 8 es la banda pancromática que espectralmente hablando yo les decía que no sirve de mucho.
Y las bandas 6 y 6 las voy a mover para acá, porque son las bandas, no sé si lo moví o no. ¿Qué pasó? Anda. Es que la aplicación que tengo para... ya filo, lo voy a dejar así nomás, ¿vale? No me está permitiendo hacer nada. La aplicación que tengo para grabar la pantalla, forzar salida, ya filo. Lo hago rápido. Cuyis. Esta aplicación como que no me deja hacer algunas cosas, como que causa algunos problemas. Filo. Ya, entonces aquí está, lo puedo cargar nuevamente acá. Como esto se guardó, no es nada del otro mundo, chiquillo. ¿Vale? Entonces nuevamente ahí están mis bandas. Voy acá a construir raster virtual. Selecciono todo. El orden nuevamente, quito esta y muevo esta para abajo y la otra también para abajo, ¿vale? Entonces banda 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 y 6, ¿vale? Lo pongo así. La más alta resolución, cada uno en banda distinta, en lugar distinto, y guardo en un archivo temporal, por ejemplo en el mismo acá le pongo virtual B1, B2, B3, B4, B5, B7, B6 y B6. Le voy a poner B6 y B6, ¿vale? Ahí me entiendo. Guardar y ejecutar. Y ahí es. ¿Ves que no me deja hacer cosas? Y ahí está mi imagen, y en color verdadero debería ser en 3, 2, 1. Y ahí está mi imagen en 3, 2, 1. Ya, aquí tengo un ejemplo claro en donde, porque hay cosas, esto es nieve, me parece que es nieve, sí es nieve. Oh, se ve hermosa. Fíjense ahí el glaciar, ¿vale? Como esto es nieve, tengo valores muy altos de píxeles, debe haber nube también por ahí metida. Y entonces cuando quiero ver la imagen me muestra por los valores altos, me muestra como demasiado oscuro algunas partes. Entonces si yo quisiera ver esta parte de acá claramente, yo tengo que hacer zoom aquí, por ejemplo. Me voy acá y le digo que me muestre el lienzo actual a aplicar. Y se ajustan los valores a eso, ¿vale? No quedó muy lindo que digamos, pero a ver, lo puedo hacer de manera manual y que el máximo sea 0,2, por ejemplo, y el mínimo 0. Aplicar, aceptar, ¿vale? Y ahí sí, ahí mejora un poco. Obviamente la parte de acá satura porque tiene valores muy altos, pero el resto se logra ver un poco mejor. Entonces ahí ustedes tienen que ajustar los valores mínimos y máximos para que quede de la mejor forma posible. Creo que eso, y creo que eso. Aplicar, aceptar, vale, ahí resalto la vegetación en rojo. Se me saturan otras cosas, pero filo. Ya. Creo que con eso, chiquillos, quedamos, y con esto entonces aprenden a corregir Landsat 7. Muchas gracias.